Oigan, ya les había dicho que me encantan las chicas monstruo. Rayos, necesitaré hablar un día exclusivamente de ellas. Pero bueno, el día de hoy vengo a compartirles la breve, entre muchas comillas, trayectoria de un artista que se ha atrevido a mostrarnos su lado más experimental. No le demos muchas vueltas. ¿Quién es Cyan Capsule? Antes de empezar, quiero agradecer a todos los miembros de este canal. De verdad, muchas gracias por apoyar, por estar ahí y por hacer posible que este tipo de contenido exista. El reconocimiento en esta ocasión es para nada más ni nadie menos que el mismísimo, el nombre le viene bien, por haber patrocinado especialmente este video. Y recuerden, si ustedes también desean un video totalmente personalizado, es tan sencillo como unirse a los miembros y disfrutar de los beneficios. Juan Carlos, mira, te exquisito, fíjate. Cyan Capsule, o Cyan para los cuates, es un ilustrador originario de Suecia. Sí, el país con los zapatos menos cómodos del planeta y el queso más sabroso que se puede hacer. Shh, no es cierto, chiquitín. Nacido un 5 de junio que, si revisamos la lista de efemérides que no sirven para nada, en 2007 se lanzó ese día un Dragon Ball Z de subtítulo impronunciable para la Nintendo No Me Demandes 10. Bueno, por lo menos no fue cuando salió el Concord basura. Su cuenta de Twitter fue creada en algún momento de agosto del 2015. ¡Fua! Al momento de realizar este guión, Cyan supera los 215,000 seguidores y tiene más de 1200 elementos compartidos. Pero ya lo saben, lo interesante no son los números, sino lo que hay detrás de ellos, porque su estilo no es tan fácil de explicar como las anteriores cifras, aunque eso es exactamente lo que lo hace tan especial. Creo que si te tomas unos minutos explorando su galería, será sencillo deducir que Cyan adora experimentar. Sus ilustraciones están llenas de líneas gruesas, líneas bien difuminadas, trazos que parecen bocetos o que, de hecho, lo son. Muchas de sus obras son conceptos vivos, escenarios, mundos, personajes, todo solo pide. Chica murciélago, momiacita, ok, sonaba mejor en mi cabeza. Una genio, gigantes elementales, dragonzuelas, en ilustraciones, cómics, animaciones, figuras 3D. Ok, eso último no lo hizo específicamente él, pero entienden la idea. Una imaginación que, como podrán ver, no descansa. Oh, no olvidemos que también domina el pixel art. ¿Hay algo que este artista no haga bien? Ahora, hablando de personajes con pedazos de personalidad, abordemos los principales. Empecemos por la reina Emily, una cerdita que ha estado presente y en evolución desde el inicio de su trayectoria en internet. Presumiblemente la primera en llegar y la que nunca se fue. Con una personalidad inocente, traviesa, adorable y de garganta muy profunda cuando el guión lo amerita. La comunidad la adora, y no es casualidad que sea la favorita cuando se trata de los fanarts. Emily no solo es un personaje, es el universo entero de Cyan. Y yo que creía que Rosita de Singh era insuperable. Bueno, aquí tenemos la competencia directa, ¿o no? Díganmelo, los estaré leyendo en los comentarios. ¡Qué linda que estás, hija de puta! Ahora tenemos a Nila, donde las categorías no quedan del todo claras. Sea lo que sea, él no puede ser una yegua. No entraré en la biología de los caballos porque no entiendo un carajo, pero puedo mencionar que se ha comido centenares de veces a Emily, porque sí, carga algo más que una linda sonrisa entre esas piernas. También tenemos a Belle, una demonio cuyo diseño vimos evolucionar gracias a muchas ideas con el tiempo, puliéndose hasta llegar a algo tan atractivo como la conocemos hoy en día. Tiene todo un lore, se supone que tiene 230 años y una familia. La hemos logrado ver en un par de cómics que no deberías perderte por nada en el mundo. Y el universo no termina ahí, tenemos las menciones honoríficas. Personajes como Maple, la chica perro amante del pan. Sí, el viejo chiste del pan, no voy a explicarlo, seguimos. ¿Qué pasó de aspirante a maestra a secretaria? Luego a enfermera. Es casi una Barbie siendo lo que quiera ser versión furry. Gloria, la chica ángel encargada de acabar el mal. Medusa la medusa. Hablábamos de imaginación. Y cómo olvidar al favorito del culto, el Beholder, una masa de carne flotante con un ojo gigante y boca, sacada del lore de Calabozos y Dragones. Y aún así, una de las cosas más adorables que verás el día de hoy. Ahora, seguramente te estarás preguntando, ¿tiene merch? Pues sí, o al menos lo hubo. Dakimakuras, mousepads 3D, increíbles stands, pero por razones que no conozco, la página Society6 que albergaba esta mercancía no está disponible. Al igual que su página en Gumroad, que está prácticamente vacía. Viejo, había tazas mamalonas por $20. ¡Qué loco! ¿Quieres ver absolutamente todo su contenido bien organizado? Eso vive ahora en Patreon. Desde $3 puedes acceder a su proyecto estrella, My Pig Princess, una visual novel protagonizada por Emily. Cyan pone el arte, el usuario Kionix pone la programación y el resultado es un proyecto que lleva años creciendo por capítulos, con escenarios increíbles y escenas que, bueno, resumámoslo con decir que son una delicia.
Es una verdadera pena que no se encuentre en la tienda de Steam. El viejo sabroso se lo está perdiendo. Y a mí que me fascina platinar títulos. En My Peak Princess nos ponemos en la piel de un granjero. Estamos en lo nuestro cosechando tranquilamente, cuando en un momento de descanso aparece un guardia llamado Billy, que nos pregunta nuestro nombre y tras un par de buenas decisiones nos abre el camino hacia el castillo. Ahí es donde conocemos a la princesa y si sabemos jugar bien nuestras cartas empezamos a disfrutar de escenarios realmente bien trabajados, de esos que te dejan mirando la pantalla más tiempo del que pensabas. Me gané un masaje, ¿qué más necesitas? Y siendo honesto, no es precisamente mi tipo de videojuego, pero los escenarios te enganchan, te quedas con ganas de ver qué sigue, de explorar el mundo, conocer a los personajes y ver hasta dónde llega la historia. La versión gratuita cubre únicamente los primeros 3 capítulos, mientras que el resto del contenido está reservado para los miembros de Patreon. Aún así, dependiendo de cómo tomes las decisiones, completar el juego te puede llevar un buen par de horas, aunque honestamente no parece que influyan demasiado en el resultado final. No te preocupes, lo increíble de esto es que puedes jugar con una sola mano. Al momento de grabar este guión, el juego ya va hasta el capítulo número 9 y sigue creciendo poco a poco, capítulo a capítulo, como el proyecto estrella que es para Cyan. Intentamos contactar con este increíble artista para acordar una pequeña entrevista. Lamentablemente los mensajes están bloqueados. Aún así, desde aquí no nos queda más que desearle que siga creciendo y creando como lo ha hecho durante todos estos años. Un fuerte abrazo para Cyan y para toda su comunidad. Si te ha gustado este maravilloso artista, considera darte una vuelta por todo su contenido, porque vale completamente la pena. No olvides comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. Todo apoyo se agradece de todo corazón, y si tú también quieres proponer artistas para futuros videos, tener acceso a contenido extra y apoyar directamente al canal, ya lo sabes, tan sencillo como unirte a los miembros. Es todo por ahora, nos seguimos viendo en una próxima ocasión y me despido. Hasta entonces, chao. Come on.